Bueno, les propongo que continuemos porque la escribana se va hoy, así que la tenemos que llevar al aeropuerto en algún momento. Por lo menos antes que parte el avión. Bueno, como verán, un tema que parece muchas veces sencillo desde afuera, presenta unas cuantas aristas que hay que tener en cuenta porque los aspectos hay que evaluarlos detalladamente, detenidamente. Y bueno, Cecilia nos comentaba sobre el análisis que hicieron ellos previo al dictado de la DTR, las consultas que hicieron, bueno, Sí. el peso y el discurso además de las personas con las que consultan. Entonces, acá a veces, muchas veces, lo urgente tapa lo importante, entonces lleva más tiempo y la prudencia nos indica a veces que tenemos que ser cautos para tomar decisiones y a veces es preferible esperar un poco, ver cómo se va presentando el desarrollo en otros lugares y después, bueno, en algún momento tenemos que tomar decisiones. Me parece muy importante que más o menos nos vayamos adentrando en el tema y me pareció prudente no dictar una DTR sin decir aguabá, ¿no es cierto? Porque ya de por sí, en general, es bastante, uno percibe en general en las consultas que muchas veces no se tiene muy en claro. Por ahí los escribanos les resulta, están más familiarizados con las inscripciones registrales, pero los abogados muchas veces no tienen demasiado en claro que cuando inscriben una declaratoria de herederos, que yo les decía recién, hablábamos con Cecilia, le digo, no tienen en claro que lo que están inscribiendo, que lo que le van a entregar a su cliente es el título de propiedad, que en realidad no lo era, porque sabemos, después de todo lo que hablamos sabemos que no lo era, pero todos hacíamos como que era y funcionaba como que era, y bueno, de hecho no le entregaba al cliente la declaratoria inscrita y de hecho esa persona podía vender, hipotecar, o sea, funcionaba como un título de propiedad. Si antes costaba que muchos abogados entendieran que eso era el título y directamente cuando les salía el oficio inscrito iban y lo presentaban en el expediente y lo dejaban agregado en el expediente y después los clientes no sabían ni dónde tenían que ir a buscar ese título. Imagínense ahora que le vamos a entregar, cuando vengan a rogar la inscripción de un oficio con una declaratoria de herederos, le vamos a entregar el oficio con una plancha que diga comunidad hereditaria, comunero, tales cuales, sin ninguna proporción. Ya directamente, si el cliente recibe ese título, va a tener que tener en claro que no tiene, no ese título, ese oficio inscrito, va a tener que tener muy en claro que no va a poder a partir de ahí salir a vender, y mucho menos a hipotecar. Entonces, eso me parece que es lo primordial que tenemos que entender. Que hasta que no se produzca una partición y se inscriba la partición, bueno, con la inscripción de la declaratoria de herederos, lo único que vamos a obtener es la publicidad de que se ha dictado la declaratoria de herederos y quiénes son los herederos hasta el momento declarados. Y solo eso. Yo, perdón, Sí. Lo que a mí me parece que nos llamamos a... La molestia. A mí, alguna vez Jorge Alterini me dijo algo que me clarificó cómo explicar, cómo explicábamos esta DTR a los abogados que muchas veces, como dice Laura, no terminaban de entender. Y me dice, él nos decía, ustedes saben lo que es título, ¿no? Sí, obvio. El título es el acto otorgado por legitimado, capaz, al efecto, susceptible de transferir, constituir, modificar un derecho real. Bueno, decime la declaratoria de herederos, ¿dónde está
la situación de negocio causal que constituya, modifica, transfiera derecho real. Y Jorge le dije, sí, ya sé, Jorge, tenés razón, pero uno al escribirla, como decía Laura, parecía que era el título. Y de hecho, por lo menos en el caso mío, por la escuela que tuve, cuando venían los herederos aún vendiendo parte indivisa, yo le decía, tráigame la escritura inscripta, porque de acuerdo a la ley 17.801, nosotros tenemos que tener los escribanos título inscripto a la vista. Y en la declaratoria legitima, da investidura de heredero, pero no genera más que eso. Entonces, desde ese lado, nosotros entramos con la capacitación al Una pregunta, ¿y cuando le decías eso, te volvía el cliente o se iba de escribanía? ¿Tocaba timbre en otra línea? No, en general, viste que te traen la carpeta entera, véalo usted, entonces Claro. más o menos sabíamos. Pero esto tal vez es el paso de trabajo previo que hay que hacer a una DTR, pero sin lugar a dudas, hoy nuestra norma de fondo nos está imponiendo esto y si queremos cumplirla tenemos que adecuarnos, ¿no? Sí, sí. Bueno, eso era lo que quería decirles. ¿Algún otro tema que...? Bueno, Si quieren abrimos a yo preguntas. preferiría abrir a preguntas porque por lo menos no encontré. ¡Ajá! No, yo voy a ser de moderadora, por eso estoy sentada acá. No voy a exponer nada. Si tienen preguntas para hacer, vamos a acercar el micrófono porque... quedan callados se nos acabó la encuesta. Claro, Así que... porque vamos a acercar el micrófono. No hablen sin el micrófono porque esto se está transmitiendo al interior. No, ¿en serio? Sí, a los escribanos, a los profesionales del interior. Sí. Una para la afirmación que hizo que nos dejó dudando varios escribanos, ¿Cuál? que es que es necesaria, que es necesaria la partición para hipotecar y para afectar a propiedad horizontal. Sí. Y me parece que no estoy demasiado. Y habría que fundamentarlo. Porque son dueños. Pues, evidentemente, si no me están obligando a partir antes de lo que yo necesito, yo quiero hacer una hipoteca antes de hacer la partición. Y el titular de dominio somos los copartícipes en la división hereditaria. Bueno, perdón. Esta es la postura del escribano Ferretti, era la postura que tenía antes, esta postura minoritaria de la que hablará Laura. Pero si partimos de lo que en definitiva era la mayoría de la doctrina civilista y lo que sostuvo la Cámara, que se los leí lentamente, que es, no es dueño, el dominio es un derecho real sobre una cosa, no hay duda, ¿no es cierto?, que otorga las facultades más amplias, usar, gozar y disponer, que se ejerce por título y modo. Tenemos transferencia del título, no es la escritura, sino es el negocio causal. Será permuta, será donación, será compraventa, será dación en pago, lo que sea. Negocio causal, título. Posesión, porque te detento la materialidad de la cosa. Ahora, mi papá, vamos a poner un ejemplo, compró la casa. Somos 5 hermanos. Yo... En vez de, en realidad somos 4, le vamos a poner la realidad. Yo quiero hipotecar mi parte indivisa. ¿Yo tengo dominio sobre esa parte indivisa? El código es clarísimo en lo que sostiene que lo que otorga, lo que sucede ocurrida la muerte de una persona es una indivisión hereditaria o postcomunitaria que solo cesa con la partición y que en ese recién momento se va a generar la adjudicación con efecto declarativo al momento de la muerte del causante en cabeza del adjudicatario. Pero mientras no haya partición no hay dominio. Esto no lo dice, yo entiendo que pueden estar de acuerdo, pero entonces vayamos a hablar, arranquemos por Vélez y después con los codificadores del 2016, de 2015, perdón, y digámoslo. Pero hoy, para hipotecar y para afectar a propiedad horizontal, necesariamente tenemos que tener dominio. Y no tenemos dominio hasta que no haya partición. No es para hacer una discusión, pero
Si no me equivoco, el Código de Vélez habla de hipoteca de la parte indivisa previa a la partición y decía que justamente solamente iba a tener efecto en la medida que fuera adjudicada esa parte, pero por otro lado hay una pregunta que me queda pendiente. Una pregunta que me queda pendiente que es sencilla. Es fallecido el causante, ¿sí? Ese bien no tiene titular dominial. Ese bien está en una ganancia indivisa. Perdón. No tiene titular. Sí tiene titular dominial. El titular dominial sigue siendo el causante. Obvio, está muerto. El titular dominial en el registro sigue siendo el causante. No, ese es el titular registral, no el titular dominial. Sí, el titular dominial registral. Bueno, fantástico. Sigue siendo está bien, pero entonces es el registro que me está imponiendo que yo tengo que hacer la partición. Porque. No, es el código que se está imponiendo. El código no, por eso le pregunto de dónde sale el código. El artículo 2363. Vamos a leerlo, lo leemos. Tenemos un cachito. Bueno, lo tengo igual acá. La indivisión hereditaria solo cesa con la partición. Si la partición incluye bienes registrables, es oponible a terceros. Sí, pero son dos cosas distintas. Pero, a ver, la diferencia está, que yo no quise ahondar hoy demasiado en las posturas doctrinarias, era en las dos posturas, una minoritaria a la que habían adherido los dos registros y otra mayoritaria que se oponía a ese criterio. Si nosotros decimos que fallecido el causante lo que transmite es el derecho real de dominio a sus herederos, postura minoritaria, o si existe una indivisión hereditaria o postcomunitaria que hasta que no se... O sea, no hay posibilidad de que se transforme ese derecho, señor. No, perdón, son dos cosas distintas. Yo estoy de acuerdo en que la declaratoria de herederos no adjudica derechos. Lo que no estoy de acuerdo es que todos los herederos mencionados en la declaratoria no puedan hipotecar y estén obligados a partir. Y vuelvo a decir, en el Código de Vélez se contemplaba expresamente la hipoteca hecha por uno de los sucesores. No, lo que contemplaba el Código de Vélez en materia de hipoteca sobre parte indivisa estaba sujeta al resultado de la revisión. No hablaba de comunidad hereditaria en esa parte. De cualquier manera, el 2403 del Código Civil no tendría sentido si no estamos sosteniendo, porque se concuerda con todos los otros artículos. Lo tengo acá. Pero más allá de eso, ojo que admito como válida la postura de decir, bueno, pero si tengo a todos los coherederos, todos, que pueden vender, ¿por qué no pueden hipotecar? Y la situación es que intenté explicarla y a lo mejor no fui clara, es que una indivisión hereditaria puede subsistir subrogándose los bienes que la componen, porque hay una comunidad de bienes, una situación comunitaria donde están englobados bienes en situación indivisa. En el caso de la venta, nosotros tenemos el inmueble, todos vienen a vender el derecho real de dominio por tracto que le corresponde al causante, cuyo negocio causal nació con el muerto, para hablarlo claramente, y ¿por qué admitimos la venta y no la hipoteca? Porque es un acto liquidatorio, no partitivo. Cambio el inmueble por el dinero que obtengo de la venta. Y ese dinero, en estado de indivisión, partan como quieren. Es un acto liquidatorio. Pero en el caso de la hipoteca, donde lo que estamos es ejerciendo la posesión de un inmueble, porque el deudor hipotecario mantiene la posesión, afecta y da en garantía una cosa, necesariamente esta afectación requiere de dominio. Y dominio, nos volvemos a lo mismo. Yo respeto que no lo comparta, pero no soy yo la que lo digo, lo dice el código. Yo lo voy a analizar mucho más, pero vuelvo a decir, sí. Muerto el causante, el dominio tiene que estar en cabeza de alguien. Yo no puedo decir que hay un muerto que tiene dominio. El derecho real. Es esto, el derecho real de dominio no puede estar en cabeza de un muerto.
A ver, No usted tiene- está enfocándose en que el derecho real tiene que tener un ser vivo de titular. No, está equivocado. Usted puede tener derecho real nacido en una persona que fallece y justamente la ficción que genera Vélez, déjame terminar, la ficción que genera Vélez en cuanto a la continuidad de la persona del causante, porque los herederos continúan la persona del causante, hace que esa situación de dominio tiene continuación en los herederos, ellos todos tienen derecho sobre ese inmueble. El derecho no es que quedó en la galaxia, sigue existiendo el dominio y que está sujeto que habiendo pluralidad de herederos se lo adjudiquen definitivamente a través de la partición. Pero no es que estamos diciendo quedó en el aire. Claro, no tiene... Pero bueno, no nos agotemos en una... ¿Alguna otra pregunta? Ya están asustados. No, Sandra tenía una pregunta. Yo en su momento les había preguntado qué pasa con las medidas cautelares que entran a nombre de un comunero. Sí. Bueno, en principio, si tuviéramos inscrito una comunidad hereditaria, de hecho, quiero avisarles que tenemos inscrita una o dos, no recuerdo, una. Porque, ¿cómo fue que inscribimos igual que una comunidad hereditaria? Porque vino un oficio para inscribir la declaratoria de herederos y nosotros le dijimos que conforme al artículo 69 de nuestra ley local, que indique las proporciones en las cuales iba a inscribir. Y entonces la jueza de Cutralcó, la doctora Bielma, nos dijo que ella no venía a inscribir una partición y que, por otra parte, con toda claridad, además parecía que había usado los argumentos del fallo, que lo único que pretendía era publicitar que se había dictado una declaratoria y no de ningún modo asimilarlo a un condominio, por lo tanto no pretendía ninguna proporción. Así que en ese caso dijimos, bienvenido sea, por fin, y le inscribimos como comunidad hereditaria, con comuneros, los herederos como comuneros sin proporción. Si viniera una medida cautelar y pretendían inscribir sobre, porque generan una medida, un embargo, digamos, y viene a embargar la parte de un comunero, lo primero que le advertiríamos, yo creo que le inscribiríamos provisional y le diríamos al juez que el inmueble consta inscrito a nombre del causante y que indique si pretende inscribirlo a nombre del comunero. Lo más probable es que nos va a decir que sí y se lo inscribamos a nombre del asiento, dirá, sin embargo, medida cautelar sobre la porción sobre el comunero tal. En Capital Federal operamos así, análogo a lo que está pensando Laura. Depende un poco de cómo es la situación de la matrícula. Si tenemos en la matrícula el causante tachado y las declaratorias con proporciones, más allá de que mantenemos el criterio que fijamos en la DTR y que ratifica la Cámara, le contestamos al juez que el inmueble, que fulano de tal reviste carácter de comunero, que la porción que surge del asiento registral no hace enervar su situación de heredero, por lo tanto, aclare si se registra el embargo a nombre del comunero fulano de tal. Y siempre nos han contestado, registre ese embargo a nombre de fulano de tal. Y lo registramos así. Y en el caso de Con el micrófono, Con el por micrófono, favor. que si no, no lo llenen en el interior. si es un juicio que sigue su curso y vienen a ejecutar esa porción, ¿cómo hacen? Será problema de los de afuera. Acuérdense que esto es partición y el acreedor debería requerir una partición Tendría que judicial. presentarse en el Claro. expediente. Pero esto ya excede lo registral. Esto ya es un... Y la escribana vive allá en la manita de abajo. Esa es la mano de Adiós. Una declaratoria de herederos inscrita con proporciones, como se escribe acá en la pena. No significa que haya habido partición, tengo solamente declaratoria con proporciones. Si inscribo una medida cautelar que
que puede ser tanto un embargo sobre el inmueble o una inhibición general de bienes sobre uno de los herederos. Y después hacer una partición. Supongamos que es un embargo a nombre de uno de los herederos. Hacen una partición y no le resulta adjudicado ese inmueble. Ahí hay que cautelar. Pero, acordémonos que la partición es un acto dispositivo. Hoy se puede hacer bajo la forma que los comuneros consideren, más allá de que si la hacen judicialmente, pueden hacerla de expediente, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires se pide la homologación. El juez debe requerirles la presentación de los informes de inhibiciones o certificados si es en escritura. Con lo cual, si existiera un embargo, no habría inconveniente en la medida que se reconozca el embargo, o se tome a cargo o se resuelva la cancelación. Pero si existe una inhibición, no van a poder partir. Pero si el embargo es sobre... Sin embargo, es con relación a uno de los herederos y está inscrito sobre un inmueble y ese inmueble no le resulta adjudicado, el que recibe ese inmueble en la partición no tiene por qué reconocerlo, porque es una deuda personal del otro heredero. Vuelvo a decirlo, ahí volvemos al punto. Si el embargo es sobre el inmueble en la totalidad, está afectando a todos los comuneros. Si se trabó embargo sobre una parte, uno solo de los comuneros, no me gusta hablar de parte porque justamente no tiene parte, está resulta de la partición. Dice que ya estaba la declaratoria inscrita con porcentaje. Con proporción. Eso va a ser un tema donde van a tener que resolverlo judicialmente, porque... Ese es el tema que tenemos. Y sí, eso... No duden en arreglársela como puedan. Pero para mí... No registralmente. Pero yo entiendo que tendría que... O reconoce que se adjudica o lo levanta. No tiene muchas alternativas. O lo reconoce que se adjudica el inmueble o solicita. O bueno, cancela. Es que puede haber hasta una acción de fraude, así que esto excede lo registral y lo que es de fondo, los casos patológicos. Bueno, hablo porque si no, no se oye. No. ¿Hago otra pregunta? Hay silencio. Silencio. No. Justo venía por acá. Me estoy inscribiendo con una escribana de Buenos Aires para hacer una inscripción por retracto abreviado y me dice lo siguiente, que le acompañe el testimonio de inscripción de la declaratoria, ya que a su criterio integra el título de propiedad, lo cual me llamó poderosamente la atención porque todo el mundo sabe. Yo te voy a decir, eso te lo puedo explicar. No es una duda puntual con el tema de la partición o la inscripción de la declaratoria, sino vos estás disponiendo de un inmueble de la Ciudad de Buenos Aires y la escribana de allá te está pidiendo que le des el título y la inscripción de la declaratoria que ya tenés. Correcto. Sí. Bueno, te voy a explicar por qué hacen eso. Algunos colegas. Yo no lo hago, porque en realidad cuando verifico como escribana la legitimación, lo que analizo es que el expediente sucesorio esté o no inscripta la declaratoria, pues si voy a hacer un tracto, voy a traerme el expediente o me dará el testimonio, y si ya está inscripta, aunque me traiga el testimonio o el oficio, según de dónde venga la sucesión, no me quedo tranquila, voy a ver el expediente sucesorio porque me está dando justamente la investidura hereditaria en el expediente, no en el testimonio. Entonces, muchas veces nos pasa que no se encuentra el testimonio porque lo perdieron. Algunos colegas nuestros los piden porque de esa época donde se inscribían los testimonios de las declaratorias con proporción y esa experiencia o esa historia de que esto integraba el título, está reconocido en nuestro decreto 2080. Yo no entré en el detalle de la reglamentación local, perdón, porque probablemente los voy a aburrir más de lo que aburre este tema, pero es cierto que le hemos dado con un palo al decreto 2080 con esto. Estamos modificando por disposición técnico-registral un decreto del Poder Ejecutivo Nacional. Con la tranquilidad de
El código de fondo lo decía antes y el decreto no le dio bolilla y ahora la Cámara ratifica. Pero la historia de pedir esto es porque el decreto 2080 lo consideraba integrante del título, nuestra reglamentación. Si no lo tenés, no debería ser objeto o impedir el otorgamiento de la escritura. Si no podría la escribana autorizar la escritura sin tener el título inscripto, que fue el negocio causal realmente que generó el delito. Hacemos el tracto abreviado directamente. Vos no, pero para hacer, si ya la tenés inscripta es un tema. No está inscrito. No, entonces si no está inscripta necesitas el testimonio, sí, obvio. O el expediente, pero el expediente hasta allá no te lo van a llevar probablemente. Vos vas a hacer el expediente y la sucesión tramita acá. Sí. No, está bien, vos podés hacer el tracto entonces acá con el expediente, sí, pero la necesitas. A ver, no se puede saltear el paso de la inscripción de la declaratoria de herederos, porque justamente la investidura de herederos se reconoce en la declaratoria. A ver, acá, con eso me obligás a hacer la aclaración. Dale. No Pégame. No se Hoy, no soy yo. en la previa, digamos, se suscitó un tema con respecto a Sí. la escribana interpreta que una vez que está inscrita la declaratoria de heredero, no hay posibilidad de hacer una venta por tracto. En toda esa charla, lo que pasa es que, bueno, fue breve, nos hubiera llevado un poco más tiempo dilucidar si estábamos hablando de lo mismo o no, porque a veces nos cuesta trabajo ponernos de acuerdo en qué es lo que en realidad estamos queriendo decir. Yo sostenía que con el nuevo sistema, con el sistema que nosotros manejábamos hasta ahora, para que no entendamos, con las proporciones y como que eso era un condominio y todo, obviamente no hay más posibilidad de tracto, porque si son titulares, si le dábamos carácter de condóminos, no hay más tracto posible. Pero, ¿cuál era mi argumento? Si en realidad la inscripción de la declaratoria de herederos solo tiene efectos publicitarios, para mí queda totalmente habilitado, pese a que esté inscrito como comunidad hereditaria, la posibilidad de una venta por tracto. Sí, es un tema de rogación, coincido. Bueno, ellos también lo que pasa es que como que les dirían que el acto se asimila a... Como que hay una liquidación de la comunidad. Es un acto liquidatorio. Liquidatorio de la comunidad. Bueno, me parece que no sería necesario exigir eso. Pero si no tengo inscrita la declaratoria y tengo el expediente a la vista, hago Eso, claro, si en el expediente tengo todos los requisitos suficientes o teniendo el expediente a la vista con declaratoria de herederos, hago la partición extrajudicial por escritura pública. Totalmente. La duda que teníamos era cuando la teníamos inscrita. Y si no debo tenerla inscrita para hacer cualquier otro acto. Sí tengo que tener el expediente a la vista. Claro, si la venta por tracto, a ver, las operaciones, el artículo 16 de la ley sigue vigente. Sí, no hay duda. sí. Al contrario, más vigente que nunca. Lo que sería bueno para la parte del Poder Judicial que nos está escuchando es que, bueno, no la miro a Silvia porque ellos lo tienen claro, pero nos vienen muchas escrituras, muchos oficios que hacen venta por tracto por oficio. O sea, ¿qué ocurre? En la sucesión están los herederos declarados y presentan un boleto de compraventa precioso, donde además un boleto de compraventa hecho por escritura. Se ve que querían vender, todavía no había avanzado demasiado el juicio sucesorio, entonces fueron a una escribanía y la escribana hizo un boleto de compraventa por escritura y correctamente puso que una vez que esté en condiciones se va a otorgar la escritura traslativa de dominio por tracto abreviado. No obstante lo cual, las partes presentaron el boleto en el expediente sucesorio. El juez dijo, téngase presente, autorícese la inscripción mediante libres de oficio para la inscripción de la escritura de la venta por tracto abreviado. 3 no llegaron igual. Eso, y el otro tema es la cesión de derechos hereditarios por instrumento privado. Que antes había fallos que decían, bueno, que si se homologaba judicialmente se asimilaba un instrumento público. Bueno, hoy no hay duda, se requiere lectura pública, así que
bueno, a tener en cuenta también en los juzgados, que esas sesiones de derechos hereditarios hechas por instrumento privado no son nada así. Una pregunta de Cutralcó que voy a pasar el audio. Acá en Cutralcó, Gabriela Viva y yo, Ileana, tenemos una duda. Si en la partición mixta, previa a inscribirse la misma, corresponde exigir certificado negativo de inhibición de los herederos, en vista a que el Código Civil actualmente autoriza particiones parciales. Ello en miras de que no es posible en esta instancia evaluar el equilibrio entre hijuelas y a los fines de evitar el fraude de los acreedores. Gracias. ¿Qué tal, Gabriela? Gabriela dijo. Milva, perdón. Si no te comprendí mal, vos referís al principio de partición mixta y después hablas de partición parcial. Hoy no hay más bienes mixtos, así que en realidad tengo que partir de entender que son la partición parcial. El código admite la partición parcial y más allá de que la partición sea parcial solo afectando a algunos bienes de la masa indivisa, de cualquier manera es un acto dispositivo y requiere son certificados de inhibiciones. Si la hacen instrumento privado, será el juez el responsable. Pero más allá de eso, tampoco ni el código Alterini lo dice clarísimamente, no hay ninguna obligación de que las hijuelas sean equilibradas. Hoy las hijuelas pueden integrarse de manera absolutamente distinta. Y si hubiera alguna situación de ánimos, de fraude, acreedores, será un tema que deberá resolverse a través de su prueba. Pero hoy esto no es requisito que la partición requiera integración o equilibrio en las hijuelas. Más allá que los escribanos, cuando hacemos las escrituras, colocamos, bueno, en la partición resultan hijuelas equilibradas, nada tienen que reclamarse. Pero hoy podría perfectamente, a modo de ejemplo, una madre quedarse con el usufructo de un bien y la nuda propiedad o de uno o de dos bienes y la nuda propiedad repartirla entre sus hijos. Con lo cual, y parecería que no sería equilibrado. O puede, en un divorcio, si nos vamos un poco de la partición hereditaria, decirle, vamos a quedarnos nosotras con los inmuebles. Vamos. Nosotras nos quedamos con los inmuebles y ellos que se arreglen con alguna cuenta en el exterior que nunca nos declararon. Así que, no. Si es que con esto respondo la pregunta, no sé si querés agregar algo. No, lo mismo, exactamente lo mismo. Claro, no hay más bienes mixtos. Nosotros en el registro, esa salió a favor nuestro, porque nosotros siempre sostuvimos que no había bienes mixtos. Eran como eran dos posturas también en ese entonces, una decía que no, bueno, nosotros decíamos no hay bienes mixtos, y ahora el código zanjó también esa diferencia, así que, y la partición parcial, por supuesto, sí, totalmente probable. ¿Alguna otra pregunta? La hacemos caminar acá. ¿Sí? Hola, buenas tardes. Yo tengo una consulta, ahora con este nuevo paradigma de miras a cambiar o a hacer la técnica registral. Si vamos a escribir la declaratoria, no me acuerdo con los abogados. Si vamos a escribir la declaratoria como no a modo de partición, sino a los fines publicitarios, mi duda es si tengo o no que pedir todos los certificados de libre deuda. Nosotros actualmente, para la inscripción, la pedimos. Como responsabilidad mía, inscribo libre deuda, ¿no? Salvo que se haga extracto, responsabilidad del escribano, no pido nada. Ahora, si vamos a eventualmente inscribirlo a modo de publicidad, ¿seguimos con los mismos recaudos? Bueno, eso es primero es algo absolutamente extra registral, ¿no es cierto? Pero lo que pasa es que yo no sé si ustedes hacen ese control o no. No,
no, esa es responsabilidad del funcionario que otorga el acto, ya sea privado o sí. Yo, a ver, independientemente de que sea esto registrado, si me preguntás a mí qué opino, si vamos a rajatabla con que la inscripción tiene solamente fines publicitarios, para mí no tendría que tener los impuestos, digamos, inmueble libre de impuestos. No me importa. No, para mí, a mí no me importaría ya. Lo que pasa es que en sede, esto se da la situación en sede judicial. Yo les cuento que pasa en la ciudad de Buenos Aires. Hace ya más de 2 años que, por ejemplo, hay una ley nacional que aplica en la ciudad de Buenos Aires, el artículo 5 de la 22447, sí, era esa, ¿no? Que la ciudad dijo, quieren usarlo, úsenlo, a mí me es inoponible. Y los jueces lo siguen usando y los herederos asumen la deuda. Entonces, la realidad es que los jueces a veces van atrás revisando estos detalles impositivos, pero estrictamente, en la medida que no haya partición, no deberían resolver nada. Sí puede controlar el pago de la tasa judicial. Yo he visto acá oficios donde dice que las partes se acogen a los beneficios del artículo 5 de la 25. Y a mí me causa gracia porque eso es en el orden nacional y los impuestos son o municipales o provinciales, o sea que es absolutamente inoponible. Pero bueno, se quedan tranquilos poniendo eso. Nosotros eso no lo compramos. No. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces voy a hacerlo. A ver. Esto de que el Toma distancia. Tomo distancia. Que salgan inscriptas, que salgan inscriptas. ¡Qué suerte! ¡Qué vuelvo hoy! Esto que el artículo 2363 establece o dice que las particiones pueden hacerse del modo en que los comuneros decidan, se contradice con la 1017, inciso A, donde dice que las particiones únicamente deben hacerse por escritura pública. Y yo tengo entendido que el 1017 es de orden público. Cuando ustedes reciban estas particiones hechas no por escrituras públicas, ¿las van a tener como válidas? Absolutamente. Vengan a Buenos Aires a partir. ¿Ah, sí? Los abogados, sí, obvio. Es parte del show, chicos, es parte del show todo esto. No, a ver, la partición, es verdad, la partición hereditaria hay una norma expresa donde indica que la pueden hacer bajo la forma que la consideren conveniente, con lo cual estimen conveniente, no sé cómo es la redacción. Con lo cual no hay ninguna duda que la partición, tanto hereditaria como la de divorcio, se puede hacer bajo la forma que quieran. Los excónyuges en general prefieren ir al escribano porque se evitan la tasa judicial en el expediente con la denuncia de los bienes, en la medida que haya un cierto acuerdo. Pero en estas dos masas indivisas aplica esta norma. Claro, el código es muy especial ¿no? Nosotros, de hecho, el otro día teníamos una tenía una partición extrajudicial, judicial, homologada, perfecta, y nos planteamos eso y la escribimos. Claro, dijimos, no, la tenemos demasiado frente abierto. Miren, les cuento un caso ahora, sí, también sucede que hay bienes propios que no deberían estar incluidos en la partición hereditaria y sin embargo, al momento de partir, se dan a título compensatorio, incluyen bienes propios. Si uno analiza estrictamente de acuerdo a la formalidad del código, eso no debería poder formalizarse por instrumento privado, aunque sea homologado oficialmente, sino que requeriría la transferencia de dominio hecha en escritura pública. De hecho, concretamente nos tocó una orden judicial donde le observamos, deberá aclarar transmisión de dominio respecto de bienes, porque lo decía el oficio, este bien no es propio, no está incluido, pero se da a título compensatorio. ¿Qué nos contestó el juez? Inscriba igual. Sí, señor. ¿Qué le vamos a decir? A ver, hay un criterio dual, y esto sí hay bastante postura, que cuando en el marco de una partición
dada la especificidad de la norma que dice que se puede hacer bajo la forma que lo consideran conveniente, hay una fuerte doctrina, por lo menos de los juristas en la Ciudad de Buenos Aires, y sobre todo porque en su mayoría son abogados, y está bien, me parece bien, que consideran que requerir la forma de escritura pública sería excesivo en la medida que esto está causada la transmisión del dominio de ese bien propio, que no es partible, porque no está en una masa indivisa, sino que debería realizarse por escritura pública, pero dicen, bueno, como esa causa es una partición, se entiende que están comprendiéndolo accesoriamente a esta masa indivisa y lo aceptan por instrumento privado. A mí me tocó hacer una puntualmente como profesional y yo dije, todo muy lindo, pero haga la escritura porque te puede suceder, se lo dije al cliente, te va a suceder, en realidad el honorario lo vas a tener que pagar igual como lo hagas. El problema es que circule ese título y algún colega va a decir, che, acá le falta forma. Entonces busquemos la seguridad, pero no se los traje como anécdota, pues son casos que también suceden. Bueno, ese es uno de los temas cuando uno muchas veces registra, hace observaciones de ese tipo y fuerzan. Y a veces uno, la verdad que lo que dice, mire, la verdad que la inscripción no le convalida si su título es nulo o no es nulo, y si la forma es, porque la verdad a veces uno también se cansa, ¿no? Y tiene tantas cosas por hacer que está discutiendo con alguien que uno le está advirtiendo y le está diciendo y insiste tanto en algo que a ver, además estamos pisando por ahí el límite de la calificación registral, si nos excedemos, si no nos excedemos. La verdad muchas veces a uno le da lástima, porque después también en el registro uno ve los problemas que causan esos títulos que son así. Así es. No, como mazos. Entonces, pero bueno, a ver, muchas veces nosotros me hiciste acordar porque nosotros tuvimos uno que ni siquiera era un bien propio de uno de los cónyuges, sino que era uno de los herederos compensaba con un bien de él para adjudicarse y nos pasó lo mismo. Insistieron y dije, bueno, está bien. Claro. ¿Qué vale? Decía el doctor Trentino. No, lo que pasa es que cuando dijiste que las sesiones de derecho antes, en Neuquén por lo menos era costumbre, y creo que en Capital también, se hacían por instrumentos privados, se presentaban en el expediente y la homologación por parte del juez lo asimilaban, lo asimilaban como un fallo. Sí. Lo que pasa es que el código lo establece bien y ya ustedes no lo están aceptando. Entonces, con ese criterio yo interpreté en mi humilde opinión que por ahí iban a regirse por lo que establece el 1017 inciso A, porque son dos artículos. Pero el otro dice que lo pueden hacer por la forma que hay uno que dice. Pero hay uno que es de orden público. Pero mira, lo que puede pasar es que se recurra, porque a ver, la que tiene que zanjar estas cuestiones es la jurisprudencia, no el registro. Adoptar un criterio y frente al recurso que no nos ofende ni nos molesta, al contrario, muchas veces nos viene bien porque se resuelve y bueno. Y se toma una postura. Quiere decir que ante una resolución, un caso determinado, en determinado sentido, o sea, no es un fallo plenario, ni mucho menos, o sea, pero en general, nosotros una vez que la Cámara resuelve algo, y bueno, tratamos de aplicarlo un poco. Pero se recurre en quién juzga la capacidad de las partes, en la partición privada, de la privada. Claro, sí. Bueno, nosotros damos por sentado que el juez cuando decide homologarlo es porque ha verificado. Ahí ya es privada. Con un instrumento privado. Capaces, sí. Tienen que estar presentes, capaces. Sí. Y lo pueden partir privadamente por la forma que ellos convengan. Sí, pero la tienen que presentar en el expediente sucesorio, sí o sí, y el juez homologarlo. ¿Sí? Supuestamente, aquí lo que el juez homologar sabe y ha verificado que se trata de que ha reunido los requisitos para poder homologarla, si no, no la va a homologar. Además, en general lo vas a ratificar, creo, pero la verdad que no sé. Me dice que no los hacen ratificar, pero que, bueno.
Una consulta, no sé si todavía, no sé cómo va a salir, pero cuando se inscriban en Neuquén la comunidad hereditaria, yo entiendo, por todo lo que se dijo, que cuando después, dentro de 2 años, vengan a vender, ¿es una venta por tracto abreviado? Sí, esa es la pregunta. A ver, yo en esto, antes de que Laura le dé su opinión, vuelvo a insistir. Esto se vincula más a un tema de rogatoria que no a un tema de instrumento. Porque no hay ninguna duda que está comprendido en el inciso B del 16, perdón. Porque es un acto que otorgan los herederos. Pero la realidad es que yo ya tengo su calidad de herederos inscritos. Ya me acreditaron al organismo registrador que ellos son los herederos y yo los asenté como tales, obviamente con un efecto publicitario, nada más. Y te diría que hasta ahí, porque el efecto publicitario también lo da el expediente judicial, si vamos al caso. Y de hecho el código habla que en las sesiones de derechos hereditarios frente a terceros la publicidad es la del expediente judicial. Entre las partes vale el documento, frente a terceros el expediente judicial. Por eso, más allá de que hay varios registros en los cuales está el mío, y yo todavía eso no me animo a decir que no, vienen y registran la sesión de derechos hereditarios y se registra en el registro de anotaciones personales. La realidad es que la verdadera publicidad para la oponibilidad y embargo, entre comillas, del crédito en favor del cesionario, embargo en el sentido como lo dice el código, ¿no? Que el efecto de la cesión sea real, es a partir de la presentación del expediente. Entonces, no niego que es parte de un tracto, porque el dueño todavía, el dominio no ha sido transmitido ni porque no ha sido partido o adjudicado. Pero cuando yo ya tengo inscripción de declaratoria de herederos, puedo rogarla si quieren como tracto. El tracto en Capital Federal no paga una tasa más. Esta es una diferencia. Pero en Provincia de Buenos Aires te cobran el 0,3 o el 0,4, nunca me acuerdo los casos. Entonces, la realidad es que para los efectos que estamos hablando, y ahora la dejo al lado, si no lo rogás, para mí es un acto, para el registro es un acto liquidatorio, y entonces eso que era indiviso, y como vendieron todos, seguirán con su dinero y hagan lo que quieran con el dinero. Pero no vamos a pedirle que rueguen tracto abreviado, eso no. Ahora sí te digo. Nosotros no le vamos a pedir que rueguen, pero si vienen rogándolo, se lo vamos a decir. Y no le vamos a decir, y no le vamos a decir que tiene que decirme que es un acto liquidatorio ni nada. No, nosotros tampoco. No, eso tampoco. Yo digo, pero por las dudas, para los que no lo tienen del todo fresco, el artículo 16 de la ley 17801, que es uno de los supuestos del tracto abreviado, dice: cuando los herederos declarados o sus sucesores transmitieren o cedieren bienes hereditarios inscriptos a nombre del causante subcónyuge. Para mí la inscripción, vuelvo a lo que dije al inicio, la inscripción de la declaratoria es solamente en efectos publicitarios, por lo tanto el inmueble, y en eso estamos de acuerdo, sigue estando inscripto a nombre del causante, fuera, y por lo tanto, si viniera tuviera inscripta la declaratoria de herederos y vienen a disponer como tracto abreviado, nosotros no teníamos ninguna objeción. Creo que además, yo siempre me acuerdo una vez que cuando yo comentaba cómo escribíamos nosotros acá en Neuquén el tracto, decían ustedes, aceptan el tracto para afuera, pero el registro no hace tracto, porque nosotros registramos igual, o sea, en la registración lo hacemos, ponemos los asientos y dejamos el caminito. Si hiciéramos efectivamente un tracto, la parte intermedia no la registraríamos. Bueno, nosotros y ustedes también hacen exactamente lo mismo. En el asiento se practica todo la cadena de negocios. No se abrevia como no se abrevia. No se abrevia, no. Claro, no se abrevia. Bueno, Laura siguió aclarando ahí un poco, pero convengamos que la mayoría de los justiciables piensan que ese oficio que le inscribe el abogado, como la ley dice, en partes iguales, o un 50% para la cónyuge y el resto para los herederos, ellos creen que es así y no siempre saben de que pueden partir de alguna otra manera. Entonces,
como dijo la colega recién, si tenemos que inscribir la declaratoria, bueno, si a mí me traen un expediente para protocolizar, lo primero que debo hacer es asesorar a ese cliente y decirle, señor, usted tiene la oportunidad de partir como ustedes crean. O los famosos oficios donde decían que el usufructo es para la cónyuge su parte y que así de paso evitamos el sucesorio de mamá. Y ordenaban vía oficio el usufructo, entonces cuando rechazaba el registro, decía, uy, escribana, mire, y tiene razón el registro, ¿no? Entonces, falta esa parte de docente de parte de nosotros, la parte de asesoramiento como personas de derecho que somos tanto los abogados como los escribanos, que tenemos que empezar a trabajar más en conjunto, que no nos vamos a tener que asustar por esta situación que ahora el código tajantemente y expresamente dice, ¿sí? No es un condominio, como parte de la doctrina lo tomaba y así lo teníamos, por lo tanto, vamos a estar en esa etapa donde nos van a venir inscripciones y mientras vengan a transferir todos, una parte vamos a tener que tomarlas como veníamos, pero sí hay un antes y un después a partir de ahora. Entonces, en esas protocolizaciones podemos informar. Y si ellos dicen, no, todavía no vamos a partir, es otra cosa, ¿no? Pero sabiendo lo que están... Pero que sepan de que no es que ellos ya están dividiendo un tercio para cada uno o un medio para la cónyuge y un sexto para cada uno. No siempre lo saben, y no lo saben. Les puedo asegurar que en 22 años de ejercicio que yo tengo, el 80% de las personas que vienen con un oficio inscrito no saben que podrían haber partido de otra manera o que podrían haber compensado a la hermana que se quedó con una madre cuidándola. No, porque a usted le corresponde tanto, punto. Entonces me parece que es un buen momento desde los abogados y desde los escribanos a poder hacer un poquito de tomarse esos 5 minutos más con el cliente y hacer ese tipo de docencia, informarle y ver cómo proseguimos de ahí en adelante. Me parece excelente y esta es una de las finalidades de esta charla, porque además el trabajo para el abogado, a ver, una vez que llegó a la declaratoria de herederos, entre hacer el trabajo de inscribir la declaratoria o proponerles inscribir una partición, la verdad que yo no veo que... y deben generar un horario de paso, ¿te parece, no? Quiero complementar lo que estás diciendo, coincido plenamente con Laura, pero además, desde la experiencia de cómo ocurrió en la Ciudad de Buenos Aires, increíblemente siguen viniendo las que vienen por testimonio presentados por abogados con las proporciones. Y nosotros ya optamos porque las primeras las observábamos, porque en la minuta rogatoria estaban las proporciones, ni siquiera estaba en el testimonio. Porque cuando viene con el testimonio con proporciones y no aclara que ha habido partición, sí lo observábamos y decíamos aclarar. Pero cuando venían con las proporciones en la minuta y no venían en el testimonio, al principio tratamos de seguir haciendo docencia. Usted ruega proporción, no surge de testimonio, aclarar si hay partición, de lo contrario se registrará como comunidad hereditaria. Y la verdad que nos contestaban, consta proporción en minuta, porque me acuerdo que nos contestaban siempre eso. Entonces al final dijimos, bueno, no observemos más, si del testimonio no surge que hay partición y solo surge de la minuta rogatoria porque el abogado le puso, lo escribimos como comunidad hereditaria, se plancha como comunidad hereditaria, y el abogado se lo lleva al chocho como comunidad hereditaria y no mira, porque la medida que no ve lo que no ve. Sí. En realidad, perdón, había... Tengo una pregunta que creo que es para vos, María Laura. Preguntan desde el interior, si se está trabajando en Neuquén la adecuación de la normativa adaptada al 2373 del Código Civil, como ya se hizo en Capital Federal con la disposición técnica registrada. Bueno, justamente a eso apunta, cuando arrancamos la segunda parte, yo les explicaba que no es fácil tomar esa decisión porque, bueno, va a implicar muchos cambios y queremos que sea de la manera menos traumática posible y que nos provoque la menor cantidad de malos entendidos. Entonces la idea es un primer camino para aproximarnos, para que entendamos de lo que vamos a estar hablando. Y a mí en realidad me faltan definir pocas cuestiones en cuanto a la DTR. Una de ellas, que tenía yo mis dudas, que fue lo primero que cuando leí la DTR de Cecilia, la llamé y le dije, ¿cómo que lo vas a aplicar para atrás a las que ya están inscritas? Como, no,
yo ni Es loca. verdad, y me Yo- gritó además. No, era por teléfono. Puede gritar por teléfono. No, era, bueno, la cuestión es que eso yo pensé, pero ahora, a la luz del último fallo, qué sé yo, la verdad que tengo dudas, no lo tengo resuelto. Me pregunto, Pero, perdón, es muy válida la duda, pero en nuestra situación particular edilicia esto nos iba a generar una complejísima definición hasta por los asientos, íbamos a tener que ir revisando si... es que la duda pasa en eso, cuando todo es fácil, el problema es cuando la cosa se complejiza, como por ejemplo cuando nosotros también tenemos, no de 5.000 unidades funcionales, pero tenemos inmuebles en condominios y con unas proporciones que se los regalo. Cada vez que vienen algunos de los condominios viene a disponer de una parte indivisa, de su parte indivisa. Bueno, trajémonos para ver quién saca la cuenta y cuánto, porque además suelen poner en el documento, bueno, transmiten tal porcentaje. Y decimos, bueno, díganos cuánto le queda. Sí. Porque, a ver, lo que él dispone, me dice que dispone tanto, bueno, ¿cuánto le queda? Bueno, y ahí empiezan a quemarnos los sesos para ver si la proporción que indican está, porque obviamente nosotros cuando tenemos un dominio escrito nos tiene que dar entre todos los condominios el 100%. De hecho, nos pasó una vez que con un inmueble que tenía proporciones así muy complejas, un día sacando la cuenta no nos daba el 100. Y a raíz de una transferencia que se venía a hacer de una parte indivisa. Y creo que lo derecho. Me pasó a mí me pasó. Bueno, gracias. Podemos hablar de ese tema ahora. Pero no sabía, pero en realidad no era tampoco responsabilidad de ella, era que las partes se habían adjudicado y uno había pasado al otro, y bueno, la verdad en algún momento... Para tranquilidad de ustedes, no les pasa a ellos solos, nosotros implementamos todo el registro, tiene una implementación por el Estado Nacional de Gestión de Documento Electrónico, matrícula digital, y ahora como nuestro sistema sí controla el 100%, y me negué a levantar ese control, tenemos el 10% de las matrículas de inmuebles de la Ciudad de Buenos Aires, que tenemos 150% de titularidad de dominio. Así que quédate tranquila que No, sí lo solucionamos porque las partes, como justamente estaban escribiendo y qué sé yo, y se les advirtió eso, las partes rectificaron las cosas. O sea, la verdad que los números, yo digo, a veces cuando ponen esos números tan complicados, digo, pero sí es quebrado, más fácil es para decir lo mismo. Y si los condominios tienen un 33,34, no sé, pero póngale el 33 o el 34. Ahí me enteré que hay no una le hace aplicación. la diferencia de la... Hay una aplicación para el celular, chicos. La tenemos ahí, hay una aplicación para el celular. Así que no sé si le respondí la pregunta, pero... Se me cayó el pendrive tuyo y no sé dónde está. No sé si le quedó respondida Por acá. la pregunta. Ariane. Fue una pregunta ¿Del interior? Por eso, pero no sé si les quedó respondida. O sea, en breve, próximamente, tendremos... Estamos trabajando para ustedes. No, pero además me parece que tienen que... A ver, independientemente que la técnica registral, yo sé que la tengo que editar yo, pero me encantaría, antes de editarla, también escuchar opiniones. Me parece que... No, yo lo escribí yo, sí, así me preguntan. Yo me gustaría traer asesores al escribano será vos lo de si no escribirían más, declararlo de la primera. Es una salida. No, ¿Estás de acuerdo, escribano? Bueno, ya tenemos... Claro, y en los juzgados creo que también. No, por eso el hecho de hacer este tipo de coloquio. O sea, una DCR que uno se escribe más de cartón heredero y zanjamos. Y las que estaban siguen como estaban. Yo me jubilo, le dejo simplificado el que viene. Esto ya está desvariando. No, por eso el hecho de hacer este tipo de coloquios y sobre todo con el Poder Judicial y quienes manejamos el derecho en la sociedad.
y tener en cuenta, como decía la escribana Miranda, que el trabajo nuestro es un bien social. Entonces, uno tiene que ir informándole a la gente, porque no es lo mismo decidir sabiendo que decidir no sabiendo. Entonces, al cliente hay que abrirle el abanico para que sepan qué es lo que pueden hacer. Por ahí estamos con mucho trabajo, nos levantamos mal, nos peleamos con el esposo, la esposa, y bueno, no tenemos ganas de atender a la gente, pero no tenemos que olvidar que el objetivo nuestro como profesionales del derecho y como participación dentro de esta sociedad es el bien social. Así que bueno, creo que no hay más preguntas. Allá hay una señora que ha dejado las preguntas para el último momento. Esperemos que sea cortita. Creo que sí. Me pareció fabuloso lo de la doctora directora del registro nuestro, de decir que nos vamos a juntar seguramente con el Poder Judicial, los abogados, los escribanos, para tratar el tema antes de dictar la resolución y que no sea imperativa y nos escuchen. Eso es fabuloso, porque los que deambulamos por las oficinas somos los abogados. Y nos encantaría, y los escribanos, no nos voy a dejar morir, nos encantaría que también, obviamente, lo habláramos con la experiencia de Capital Federal solos. O sea, si nos peleamos entre nosotros acá discutiendo para que salga bien y sirva. Decía la escribana que sí, que los ciudadanos, en realidad, nosotros hacemos un poco un fin social en todo el trabajo que hacemos. Pero yo creo que la inscripción a veces de la declaratoria podría ser potable, pero no siempre. Porque a mí me simplificaría un montón, porque hay casos, por ejemplo, y le voy a dar un caso concreto, no lo voy a plantear como un caso particular, que debemos darle la participación al Estado provincial, especialmente a Catastro. Por ejemplo, con la inscripción de las declaratorias de herederos, la gente sabe hacer barbaridades, hace funcionar instituciones como geriátricos, y en el caso de inscribirla en el registro, yo creo que andarían deambulando por la provincia con esa inscripción y haciendo cualquier cosa, como por ejemplo, le doy el caso de la inscripción de los planos de subdivisión. Ahí tenemos una gran encrucijada porque los jueces taxativamente en sus providencias le insisten a los colegas, todos nos insisten en que si ellos certifican una declaratoria de herederos, esa declaratoria no sirve para inscribir absolutamente nada. No se puede hacer inscripciones ni cobranza, no sirve para nada. En realidad es lo que le dicen previendo lo que pueden llegar a hacer, las barbaridades que pueden llegar a hacer. Igualmente así, por ejemplo, Catastro ha utilizado esa declaratoria para aceptarle a los herederos que no tienen partición, digamos solamente la declaratoria, un plano de subdivisión y llegando a la etapa de aprobación definitiva, lo cual es aberrante, porque cuando nosotros vamos a inscribir ese inmueble, nos encontramos que nos piden como decía acá la funcionaria, todos los libres de deuda, y tenemos dos nomenclaturas distintas. Porque si se subdividen 2 o 3 lotes, son 2 o 3 o 4 nomenclaturas distintas que no coinciden con la nomenclatura original, que es la que tiene el juzgado. No sé si se entiende. Entonces, nos causa un problemón que la gente toma la declaratoria de heredero como algo válido y ya sabe hacer cualquier barbaridad. Y eso además hace como que quede trunco el trámite, porque la gente, como no sabe, entonces cree que con eso ya está listo su trámite y se terminó. No sé si se entiende. Así que me encantó lo que dijo, de que seguramente nos vamos a reunir. Me encantaría que todos dejáramos de lado nuestros egos y nos juntáramos, escribanos y abogados, para trabajar en esto. Gracias. Eso quería agradecer. Medio lo que dijiste antes, lo de escribir directamente las particiones y no inscribir las declaratorias, que ya de por sí sería una simplificación, más cuando la ley de reglamentación que nosotros tenemos, 17.801, bastante avanzada,
que no pide la orden de inscripción, con lo cual se hace mucho más sencillo porque en realidad sería absolutamente revolucionario para todo el país implementar las dos cosas, porque entonces los juicios sucesorios se reducirían a su mínima expresión, que es la declaratoria de herederos. Y los jueces entenderían que la declaratoria de herederos solamente se impide a los efectos registrales, que no tiene ningún otro sentido. Capital sí tiene orden de inscripción. La capital sí tiene necesidad de orden de... Nuestra reglamentación obliga a tener orden de inscripción. Por eso está bueno toda esta... Excede el código, en realidad. Porque el código lo único que pide es la declaratoria. Sí, coincido. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Listo. Hoy es viernes, estamos cansados. Vamos a felicitar a la escribana Pratesi. Esta es la declaratoria de